Salud. El doctor Douglas Villarreal nos acompaña en esta oportunidad para poder hablar sobre el asma. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, Desiree, muy contento de estar aquí nuevamente hablando de nuestro típico miércoles de la semana y salud. Doctor, empecemos. ¿Me parece que podemos explicar de forma muy clara qué es el asma? Bueno, el asma es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias. Es crónico, es decir, dura para toda la vida, aunque puede uno estar sin los síntomas y como si no hubiera habido enfermedad después de un tiempo. Se caracteriza por la inflamación de estas vías, se hinchan las vías respiratorias. Recordemos que las vías respiratorias son como unos canales por donde pasa el aire, entra a los pulmones y sale de los pulmones, ¿verdad? Entonces se hincha y obstruye el paso de las vías respiratorias. Por lo tanto, la persona que tiene asma va a tener muchas veces sibilancias, que son unos silbidos al pasar el aire por estos conductos estrechos, va a tener dificultad respiratoria y tos principalmente, ¿verdad? Entonces, encima, las células que hay en estos conductos respiratorios empiezan a secretar una mucosidad espesa, ligosa, que dificulta mucho más la respiración, y entonces básicamente eso es el asma, un proceso inflamatorio de las vías respiratorias que hace que se estrechen, dificulta la respiración y que muchas veces es gatillado o desencadenado por alguna sustancia química o algún alergeno, polvo que se posa a nivel de estas vías respiratorias, Eso ¿no? precisamente me iba a preguntar cuáles son las causas que producen el asma. Permítame si antes nosotros queremos presentarles esta producción. El asma es una de las enfermedades más comunes en nuestro medio. Se da por el cambio de clima y también aquellas personas que son alérgicas. Hoy hablaremos de esta enfermedad. La principal característica de esta enfermedad es que puede iniciarse a cualquier edad. Generalmente también lo que nosotros presentamos, lo característico, es un ruido, un ronquido, un silbido en el pecho, y esa es la queja de las mamás, que el niño le silba el pecho, que el niño le suena el pecho, o a veces cuando ya es un cuadro más severo, que tiene dificultad para respirar, que se le hunden las costillas. Entonces esas serían las características prácticamente clínicas que se evidencian en esta enfermedad. Hoy es el momento propicio, desde hace un tiempo, cuando comenzaron las lluvias, los cambios bruscos de temperatura, la humedad, que estamos prácticamente cerca del 100%, hace que aumenten también los hongos. Es decir, esta es una enfermedad multifactorial. Por un lado tenemos las lluvias, tenemos los hongos. Por otro lado, cuando llega al sur tenemos el viento, que a veces trae tierra, y con la tierra puede traer muchas cosas. Entonces es multifactorial. Una sustancia química irritante que a veces fumigamos también puede ser un desencadenante. El solo hecho de tenerlo al niño directamente sobre el aire frío, sobre el ventilador, también es un factor desencadenante. De inicio generalmente comienza con un cuadro de tos, una tos que puede ser leve y que va en aumento progresivo, hasta que ya después la clásica es que ya comenzamos a escuchar al pecho que está sonando, que está silbando. Enhorabuena. Bueno, doctor, nos quedamos en el tema de las causas, ¿no? Hay aspectos genéticos y hay aspectos ambientales que causan el asma. Sabemos que cuando hay un papá o una mamá con asma, entonces es un factor de riesgo para los hijos tener asma. Hay lo que le llamamos en términos médicos atopía, que es una predisposición genética a tener asma. El tener infecciones respiratorias específicas en la niñez es también una de las causas de asma. Por ejemplo, hay niños que se resfrían y que tienen sibilancia, ese sonido, no necesariamente con asma. Ya podemos decir que puede tener asma en el futuro. Y entonces las infecciones respiratorias frecuentes,
la predisposición genética, el tener mamá o papá con asma y el reaccionar a determinadas sustancias químicas o alergenos que le llamamos del medio ambiente. Cuando una persona vemos que, entra a este cuarto y empieza a tener dificultad respiratoria o a toser o a estornudar, entonces se llama hiperreactor, o sea, reacciona a algún componente del medio ambiente de esa sala, digamos. Yo llego a mi cuarto y de repente empiezo a estornudar, digamos, estoy reaccionando a algo, ese es un factor de riesgo. ¿Y puede también funcionar esto como alguno de los síntomas más comunes qué es lo que sucede en el organismo de una persona con asma? Bueno, deciré, los síntomas del asma pueden ser nada, como pueden ser muy graves, ¿verdad? Los síntomas del asma simplemente puede ser un poquito de tos, que pasa con unos medicamentos superficiales y nada más, pero realmente puede ser muy estresante. Sabemos que el asma se presenta con mayor prevalencia en los niños, aunque también se da en los adultos, pero lo interesante de los síntomas del asma es que se presenta principalmente de noche o en las mañanitas, al momento de despertar. Es terrible ver a una mamá o un papá estar sentado junto a su niño que está tosiendo, porque produce tos, que tiene dificultades respiratorias. Recuerden que hablábamos de que es una inflamación con estrechamiento de las vías respiratorias, por lo tanto no hay buen paso del aire hacia los pulmones y desde los pulmones, entonces cuesta respirar, hay tos, hay ese sonido como silbido en los pulmones, y esos son los síntomas más importantes, ¿no? Luego, cuando el asma se vuelve severo o entran en crisis, es necesario llevarlos a una emergencia médica, porque el estrechamiento de las vías respiratorias puede llevarlo a una dificultad en la oxigenación de los tejidos y poner en riesgo su vida, ¿no? Doctor, ¿y cómo se diagnostica el tema del asma? ¿Cómo se llega a la conclusión, no es cierto, de que se tiene? ¿Qué tipo de exámenes, evaluaciones se tienen que realizar? Bueno, hay que ver los antecedentes, cómo se ha comportado, si ha tenido resfrío, si ha tenido decaimiento, si ha tenido reacciones a determinados factores del medio ambiente. Hay que ver cómo está esa persona en ese momento, si hay esos silbidos en los pulmones, si hay antecedentes de dificultad respiratoria, de tos frecuente. Hay que ver la época del año donde le produce. Hay épocas del año donde las plantas liberan mucho polen y solamente en esa época del año tienen las reacciones alérgicas y en otras épocas no. Hay estudios en los que se puede determinar la capacidad que tienen los pulmones de introducir aire y de sacar aire y la velocidad con que lo hace. Es un estudio que se llama de espirometría, donde se mide cuánto de aire está saliendo y entrando y se puede determinar si está disminuido esto, ¿verdad? Hay estudios en la sangre que se pueden hacer, por ejemplo, los eosinófilos. Es un componente del hemograma que cuando están elevados nos indica que hay una reacción alérgica activa en el organismo. Hay una inmunoglobulina específica que se llama inmunoglobulina E, que cuando hay asma está elevada. Por lo tanto, también eso nos orienta. El examen físico, el escuchar los silbidos de los pulmones, todo esto nos llevan a la conclusión de que hay el asma. A veces en los niños menores de 5 años es difícil hacerle las pruebas como la espirometría que le decía, y hay que basarse principalmente en la clínica y en la experiencia del médico, y muchas veces incluso es necesario de dar medicación que va destinada a la desinflamación de las vías aéreas, y se hace pruebas terapéuticas, ¿no? Se da tratamiento, mejora, entonces probablemente este es un trastorno relacionado al asma, ¿no? Permítame, doctor, antes de continuar con las preguntas, nosotros tenemos el testimonio de una familia, precisamente Samuel Cuellar, se llama él, este niño que ahora ya tiene 11 años y que desde los 8 meses fue diagnosticado con asma. Veamos. Desde sus 8 meses le diagnosticaron asma. Él es Samuel Cuellar, quien sufre de asma, y a lo largo de los años él ha tenido muchas crisis. Actualmente tiene 11 años. Hace 10 años más o menos que tiene. Hasta los 5 años nosotros sufrimos con él, con su alergia.
por un resfrío fuerte que él tuvo, ¿no? Recorrimos varios lugares y la pediatra que le hizo su tratamiento ya nos dijo el diagnóstico que era asmático. Mayormente le vienen las crisis cuando cambia el clima, ya que es alérgico. Los cambios de clima, normalmente, ¿no? Cuando hay estos climas que cambian bruscamente, la humedad sube, digamos, le ataca su asma. Para controlar las crisis, él toma medicamentos. Él tiene su Aerolan, que es un medicamento que es un spray, que es un inhalador. Nosotros le hacemos sus PAF y luego recurrimos a algún centro de salud. Su mamá tiene cuidado especial, ya que las crisis son muy complicadas. Hay que saberlo, digamos, ¿no? Sobrellevar y darle mucha vitamina C para poder controlar el problema.